Muy buenas, soy Coach Valentín y hoy estoy acá para hablarles sobre un tema muy importante, son los estimulantes de la hipertrofia. Hipertrofia es el concepto técnico para definir el crecimiento muscular, el aumento del tamaño de la fibra muscular. ¿Y por qué les voy a hablar sobre esto? Porque hay muchas rutinas dando vuelta por internet y por lo general algunas personas tratan de emular la rutina de otras personas, fitness influencer o de a veces famosos. Muchas veces caen en el error de copiar o tratar de emular una rutina que por lo general no es efectiva. Vamos a tratar de explicar en este video las características específicas que tiene que tener un plan para que sea efectivo para promover las mayores ganancias musculares. He hecho una lista de factores que son importantes, esenciales para crear básicamente un programa efectivo de crecimiento muscular. ¿Cuál es una rutina de entrenamiento efectiva para promover el crecimiento muscular? Eh, las voy a ir enumerando uno por uno y voy a explicar específicamente cuáles son las cualidades que debe tener cada una de estas variables para promover o iniciar el proceso de crecimiento muscular. La primera es la tensión mecánica, es básicamente lo que nosotros recibimos cuando hacemos un ejercicio, cuando hacemos un entrenamiento. Nosotros lo que intentamos es traducir esa señal, esa tensión mecánica en una señal química y promover el crecimiento muscular a través de un proceso molecular. El volumen, que es la cantidad de entrenamiento que nosotros vamos a realizar, cuántas series básicamente vamos a realizar por un grupo muscular para promover el crecimiento muscular. El esfuerzo relativo, sumamente importante si queremos asegurarnos que un entrenamiento es lo suficientemente duro para darle al cuerpo un desafío y de esa forma que nuestro cuerpo, nuestros tejidos, nuestros sistemas, específicamente el sistema muscular, se pueda adaptar y nos produzca, en este caso, la adaptación que nosotros estamos buscando, que es el crecimiento muscular. El rango de movimiento, muy importante, ha habido muy buena información en estos últimos años sobre el rango de movimiento y un aspecto muy importante que es el estiramiento bajo tensión. Lo voy a mencionar y lo voy a explicar mucho más específicamente cuando hable del rango de movimiento. La acumulación de metabolitos es un concepto bastante interesante. Cada vez que nosotros realizamos una contracción muscular, acumulamos productos de esa reacción que se produce dentro de la fibra muscular y esos productos se van acumulando y eso produce un efecto bastante particular en las fibras musculares. Por lo general, nosotros lo sentimos como una quemazón o un ardor dentro de las fibras musculares o en el grupo muscular que estamos trabajando. La hinchazón celular es básicamente lo que sucede con esa acumulación de metabolitos dentro de la célula muscular. Esa célula muscular se inflama, se empieza como a inflar y esa sensación o ese mecanismo de hinchazón celular envía una señal molecular muy interesante para promover también el crecimiento muscular. Es decir, básicamente esa célula se está preparando para producir crecimiento muscular sostenido en el tiempo. La conexión mente-músculo, muy interesante, un concepto que cada vez que nosotros vamos al gimnasio tenemos que intentar promover al máximo. Cuando has visto alguna vez alguna persona entrenando en el gimnasio que no está conectada con su ejercicio, que está respondiendo un mensaje, que está hablando con otra persona mientras entrena, posiblemente esto no sea lo mejor desde el punto de vista técnico para promover las mayores ganancias. La velocidad del movimiento, muy importante. Veo mucha gente en el gimnasio entrenar con velocidades que no son óptimas para promover el crecimiento muscular. Vamos a ver por qué. Y por último, una de las variables más interesantes, y hay muchísima investigación científica en relación al daño muscular, es decir, qué es lo que cuando nosotros entrenamos, rompemos o degradamos las estructuras musculares, la estructura plástica, el tejido plástico, y eso produce una serie de adaptaciones celulares que en última instancia lo que hacen es que nuestro cuerpo se prevenga de ese estímulo, de ese estrés que nosotros le hemos sometido y aumente el tamaño, se vuelva más fuerte y de esa manera el próximo estímulo no le va a producir semejante disrupción. Voy a hacer una pequeña descripción de cada uno de estos variables, quédense hasta el final porque van a poder entender mucho mejor cuáles son las características que tiene que tener un estímulo para que cumpla con todos estos requisitos y promueva las mayores ganancias musculares. La primera, que no están exactamente enumerados en orden de importancia, pero la primera es muy relevante, es la tensión. La tensión mecánica es básicamente lo que nosotros hacemos cuando sometemos a nuestros músculos a una cierta sobrecarga, es decir, las actividades de la vida diaria no nos proveen del estímulo suficiente, es decir, la gravedad
no nos provee un estímulo suficiente como para promover máximas ganancias musculares. Si nosotros queremos que un músculo crezca, tenemos que someterlo a un desafío superior. Nuestros músculos tienen receptores de tensión, tienen la capacidad de sensar cuánta tensión le estamos intentando transmitir y de esa forma inician un proceso molecular y activan toda la maquinaria anabólica para promover el crecimiento muscular. Básicamente, esto está muy bien documentado, por ejemplo, con astronautas que van al espacio. Cuando una persona se va al espacio, deja de tener el efecto de la gravedad. Al no tener tensión en sus músculos, lo que hacen es empezar a perder función. Por lo general, los astronautas cuando vuelven a la Tierra empiezan a rehabilitarse porque han perdido fuerza, han perdido masa muscular e incluso han perdido masa mineral ósea, es decir, sus huesos son más débiles porque no han estado bajo la atracción de la fuerza de gravedad de nuestro propio peso corporal y ni hablar de las actividades físicas que podemos realizar en la Tierra. Las actividades diarias que nosotros realizamos no nos proveen de un estímulo suficiente como para que nuestros músculos crezcan y se tonifiquen. Entonces, si nosotros queremos algo mucho más desarrollado, necesitamos a nuestro cuerpo someterlo a una actividad mucho más intensa. Dentro de nuestras fibras musculares existe una unidad que se llama unidad motora. Esa unidad motora es básicamente una motoneurona o una neurona que lo que hace es comandar una serie de fibras musculares y cada vez que nosotros hacemos una actividad física, que queremos por ejemplo levantar una mancuerna, esa unidad motora lo que hace es enviar una señal a, imagínense que es como un capitán y un montón de soldados. Esos soldados el capitán cuando recibe la orden, hay que levantar una mancuerna, le envía una señal a esos soldados se reclutan, se levantan, se activan, esas son las fibras musculares activándose. Nosotros lo que intentamos hacer cuando hacemos una programación para el entrenamiento de la hipertrofia o del crecimiento muscular es tratar de activar la mayor cantidad de motoneuronas. Y existen, si nunca lo habían escuchado, dos tipos básicos de fibras musculares dentro de cada grupo muscular, las fibras rápidas y las fibras lentas. Las fibras rápidas, por lo general, son fibras que responden muy bien a las cargas altas y al rango de repetición bajo. Son fibras muy explosivas que tienen muy buena capacidad para producir fuerza, pero se agotan muy rápido. Y por otro lado, las fibras lentas son fibras mucho más oxidativas, fibras que tienen la capacidad de resistir mucho más al esfuerzo y que se estimulan mejor con el rango de repeticiones más alto. Y es muy interesante esto porque cada motoneurona tiene como una capacidad diferente o tiene una característica diferente. Si nosotros queremos sacarle el máximo provecho, vamos a tener que combinar diferentes cargas para desarrollar un grupo muscular en su totalidad. Hay un principio muy interesante que se denomina el principio de Henneman o el principio del tamaño. ¿Y qué es lo que nos dice este principio? Si y si yo quisiera levantar este mouse es liviano, mi cuerpo, por supuesto, no va a producir una gran activación de fibras musculares, de unidades motoras, porque no es necesario. Este mouse posiblemente no pese mucho. No es necesario activar o reclutar gran cantidad de fibras. Ahora, si yo quiero levantar una mancuerna y esa mancuerna pesa 10 kilos o pesa 20 libras, si mis fibras musculares se van a tener que activar, mis unidades motoras van a reclutar más fibras musculares porque necesito hacer más fuerza para poder vencer esa resistencia de 10 kilos o de 20 libras. Ese principio del tamaño lo que nos dice es que básicamente a medida que nosotros vayamos incrementando la necesidad de realizar un movimiento o la resistencia que nosotros le estamos oponiendo a nuestras fibras musculares, se van a activar más unidades motoras y de esa forma voy a lograr activar la totalidad de las fibras musculares que yo tengo dentro de un grupo muscular y las voy a poder someter o le voy a poder traducir esa tensión para que esas fibras musculares crezcan. Si nosotros entrenamos muy pesado, no es muy efectivo porque si bien la tensión es máxima, voy a poder levantar mucho peso, el tiempo bajo tensión no parece lo suficiente como para promover las mayores ganancias musculares y además existe una relación muy negativa con la fatiga. Es decir, va a costar mucho levantar ese peso, voy a incrementar mucho mis niveles de fatiga y no voy a producir un gran estímulo en las fibras musculares. Por otro lado, si yo levanto cosas muy livianas, como les expliqué recién, un mouse, parece ser que no es suficiente tensión para promover el crecimiento muscular. Eso nos deja básicamente en un rango que está muy bien estudiado en el research, en el que entre el 30% del RM y el 85% del RM es donde pasan o donde deberíamos alojar la mayor cantidad de nuestro entrenamiento, que básicamente se traduce en entrenar entre 5 y 30 repeticiones, no menos de 5 repeticiones y parece ser que no mucho más allá de 30 repeticiones para promover las mayores ganancias musculares.
Eso por el lado de la tensión. Por el lado del volumen, muy interesante, si nosotros hacemos una sola serie, posiblemente no logremos los mejores resultados. Ustedes saben que van al gimnasio, si hacen una sola serie para un grupo muscular, quizás no sea suficiente para que ese grupo muscular crezca. O al menos no si lo queremos hacer de forma sostenida, semana a semana a semana. La tensión muscular es muy importante, pero, como les dije recién, los entrenamientos que tienen muy bajas repeticiones y muy bajo volumen no son los mejores para promover el crecimiento muscular. Si ustedes ven cómo entrenan, por ejemplo, las personas que hacen powerlifting, personas que hacen levantamiento de pesas, por lo general no son las personas más grandes. Las personas más grandes en tamaño son los culturistas. Los culturistas se caracterizan por hacer entrenamientos mucho más voluminosos y por lo general entrenan con cargas pesadas, pero básicamente con cargas intermedias, un rango entre 6 y 8 repeticiones como mínimo, y trabajan 15 a 20 repeticiones. Ese es básicamente su espectro de repeticiones. No entrenan con volúmenes súper bajos y con cargas súper pesadas. Además, para maximizar el crecimiento muscular es necesario que haya mucho más tiempo bajo tensión. Como les dije al principio, nuestros músculos tienen la capacidad de sensar, tienen receptores de tensión, y no solamente tienen la capacidad de recibir y de sensar la magnitud de la tensión, es decir, la cantidad de tensión que le estamos intentando transmitir, sino cuánto tiempo ha durado esa tensión para poder iniciar una cascada molecular y finalmente promover el crecimiento muscular. Por ejemplo, esta es una analogía muy buena, tomar sol. Nosotros podemos salir a tomar sol y el sol puede estar fuertísimo. Nosotros estamos en la ciudad de Miami, puedo salir afuera y si yo salgo afuera un minuto o 10 minutos, no va a ser suficiente quizás para que mi piel tome el color y cambie la pigmentación para que yo me vea o mi piel tome un cierto color. Voy a necesitar estar un cierto tiempo afuera tomando sol para que mi piel capte esa señal y nosotros podamos vernos o lograr ese efecto bronceado. Lo mismo pasa con la tensión. Si yo le doy muchísima tensión a un músculo, por más que sea mucha tensión y mi cuerpo pueda recibir esa tensión, necesitamos que esa tensión sea durante un cierto tiempo para promover el crecimiento muscular, y mi cuerpo tiene la capacidad de sensar tanto la magnitud, es decir, la intensidad, como la duración que tiene esa tensión. Para promover las mayores ganancias musculares, nosotros podemos incrementar la tensión semana a semana aumentando la carga. Y esa es una muy buena forma de progresar. Podemos aumentar 2,5 kilos cada semana, o podemos aumentar 5 libras cada semana en el ejercicio que estamos realizando. Y esa es una muy buena progresión. O también lo que podemos hacer es aumentar el volumen, es decir, el número de series que estamos realizando semana a semana. Y eso también es una señal de que estamos aumentando la tensión, porque sería una serie nueva completa, es decir, más tiempo bajo tensión al cual estoy sometiendo a mis músculos. Es un concepto que se denomina time under tension, es decir, la cantidad de tiempo que va a durar una serie o la cantidad de tiempo que yo he sometido a una fibra muscular a una determinada tensión. Para nosotros promover las mayores ganancias musculares, tenemos que estimular las fibras musculares a una cierta cantidad de volumen. Es decir, hay un umbral mínimo de cantidad de series que tengo que realizar para que un grupo muscular crezca, y ese volumen se llama volumen mínimo efectivo. Y tenemos toda una ventana de entrenamiento hasta el máximo volumen recuperable. Es un concepto que está muy bien desarrollado por el doctor Mike Israel. Voy a dejar un video donde explico mucho más en detalle esta teoría de los volúmenes, pero básicamente lo que nosotros tenemos es una ventana de entrenamiento. Nuestro piso es el volumen mínimo efectivo, es decir, la mínima cantidad de series que tenemos que realizar para promover crecimiento, y nuestra máxima capacidad para recuperarnos. Todo ese proceso se denomina ventana de entrenamiento, y es lo que por lo general nosotros hacemos desde que empezamos un ciclo hasta que terminamos en la famosa fase de acumulación. Muy bien con la tensión, sabemos que tenemos que trabajar en un rango entre 5 y 30 repeticiones, y sabemos que para que un entrenamiento sea efectivo hay que realizar una cierta cantidad de series. Nosotros podemos trabajar desde el volumen mínimo efectivo y incrementar una serie o dos hasta que alcanzamos nuestro volumen máximo recuperable. Pero hay un factor muy interesante que cambia todo en la ecuación, y es el esfuerzo relativo. Es decir, qué tan duras van a ser cada una de esas series va a condicionar o va a incrementar la magnitud del resultado en cuanto al crecimiento muscular. Si hacemos una serie y es muy lejos de nuestro máximo, posiblemente eso no produzca las mejores ganancias. Y si estamos entrenando todo el tiempo al fallo muscular, vamos a ser capaces de acumular tal fatiga que por lo general va a enmascarar el resultado y no vamos a ser capaces de producir las mejores ganancias posibles. Por ende, una forma muy buena de medir el esfuerzo relativo es a través de la escala de repeticiones en reserva, o RIR. Y lo que hace básicamente esta escala es
medir qué tan lejos del fallo muscular, qué tan lejos de nuestra máxima cantidad de repeticiones, con una cierta carga, somos capaces de entrenar. Por lo general, nosotros recomendamos empezar siendo más bien conservadores en lo que sería el umbral mínimo, que básicamente está en 3-4 repeticiones del fallo muscular, y podemos aumentar semana a semana a semana una repetición o dos para acercarnos al fallo muscular en lo que sería la última semana o la semana pico antes de hacer una semana de descarga. Este concepto del RIR es muy importante de entender porque al principio, cuando nosotros hemos empezado una nueva programación, una nueva rutina, entrenar tan cerca del fallo muscular produce demasiado daño, demasiado dolor muscular post-entreno, y eso nos va a impedir promover el crecimiento en su máxima expresión y acumular un montón de fatiga a lo largo del ciclo de forma innecesaria. Al principio es bueno empezar de forma más conservadora, entrenar, es como les dije la analogía del sol. Al principio quizás no es necesario pasar 30 horas al sol, sino quizás 1 hora, 40 minutos, y luego ir incrementando nuestra exposición al sol para ir logrando ese deseado efecto del bronceado. Pero al principio, si entrenamos tan cerca del fallo muscular, vamos a acumular demasiada fatiga, vamos a producir demasiado daño muscular innecesario, que podemos guardar para las últimas semanas donde va a ser necesario someter a nuestros músculos a un desafío mayor, tratar de llegar al máximo y luego sí hacer una semana de deload, una semana de descarga y empezar de nuevo el ciclo. Para que tengan en cuenta con el esfuerzo relativo, la escala de repeticiones al fado o RIR es una muy buena forma de medir su cercanía al fado, de medir la intensidad o el esfuerzo relativo que ustedes están realizando en cada serie. Al principio no es necesario que ustedes sean demasiado exhaustivos, sobre todo si recién están empezando con las pesas, pero es un concepto que está bueno que lo empiecen a experimentar y que ustedes vayan midiendo si realmente su esfuerzo relativo es tal cual ustedes pensaban. Muchas veces lo que pasa también es que las personas creen que están en una cierta relación del fallo, dicen no, no me queda ninguna repetición, me ha pasado a mí, con muchos de mis clientes, y cuando realmente los exijo, son capaces de hacer muchas más repeticiones. Entonces, traten de ir explorando este concepto ustedes mismos en su programación, semana a semana a semana, e ir incrementando repeticiones para ver si realmente son capaces de conocer su máximo o conocer su límite. El rango de movimiento, una variable muy, muy importante, o ROM, Range of Motion por sus siglas en inglés. Muy interesante esta discusión porque, por ejemplo, hay una cualidad que se llama, o un tipo de entrenamiento que son los entrenamientos isométricos, que básicamente es sostener la fuerza sin mover, sin realizar movimiento, y ustedes podrían pensar que hacer mi máxima fuerza o mi máxima expresión de fuerza podría promover el crecimiento muscular, pero cada vez que se ha evaluado los entrenamientos isométricos versus el entrenamiento dinámico en su rango completo, los entrenamientos dinámicos promueven el crecimiento muscular mucho más allá de los entrenamientos isométricos. Por ende, podríamos concluir que los entrenamientos isométricos no son el entrenamiento más efectivo para promover el crecimiento muscular. Es una gran inversión de recursos y posiblemente no logren los mejores resultados a nivel muscular si ustedes lo que están buscando es maximizar el crecimiento muscular. Por ende, es recomendable los entrenamientos isométricos dejarlos a un lado. Nos vamos a enfocar en esta conversación en los entrenamientos dinámicos. La activación de las unidades motoras, como les mencioné anteriormente, acuérdense de esa motoneurona que activa fibras musculares, es mucho mayor en los entrenamientos dinámicos y existe como si fuese vieron cuando nosotros podemos medir la velocidad, existe un rango de activación de unidades motoras que a medida que nosotros vamos transcurriendo por el diferente rango de movimiento se van activando. Algunas unidades motoras se activan cuando nosotros estiramos la fibra muscular al máximo, otras se activan cuando nosotros realizamos el pico de contracción y todo el rango en el medio. Entonces lo que vamos a buscar es trabajar en todo ese rango, en toda esa amplitud, para activar la mayor cantidad de unidades motoras dentro de un grupo muscular y de esa forma desarrollar un grupo muscular al máximo. Hay un concepto muy interesante, como les dije al principio, que es el estiramiento bajo tensión. Cada vez tenemos más research mostrando que cuando la fibra muscular se estira y la estiramos bajo tensión, como por ejemplo ir bien profundo en la sentadilla y estirar los cuádriceps, bajar bien despacio, ir al máximo en un peso muerto, ir bien profundo en un press de banca plano y estirar los pectorales, todo ese tipo de movimientos hace que la fibra muscular se estire, y ese estiramiento bajo tensión parece que es un mecanismo muscular de desarrollo muscular independiente. Por ende, es una oportunidad muy interesante que cada vez que realicen un ejercicio no
maximicen ese estiramiento y no lo eviten. Muchas personas bajan en la sentadilla pero no llegan a su máximo rango profundo, o hacen pecho pero no llegan a tocar con la barra el pecho y a estirar al máximo, o hacen bíceps pero flexionan el codo, no lo logran extender al máximo y lo flexionan antes de que han extendido la articulación al máximo. Se están perdiendo una variable sumamente importante y que al menos tenemos muy buena acumulación de investigación científica mostrando que es una muy buena forma de promover el crecimiento muscular. Y además posiblemente puedan realizar mayores ganancias con menos peso, porque muchas veces cuando trabajamos en un rango completo somos capaces de levantar menos peso, pero eso no es tan relevante desde el punto de vista del entrenamiento. Es mucho más efectivo bajar la carga y producir un entrenamiento en un rango de movimiento completo que levantar mucho peso pero hacerlo en un rango corto o en un rango limitado. Además, las variables como por ejemplo la fase excéntrica, que es cuando nosotros nos dejamos vencer por la carga, y la fase concéntrica, que es cuando nosotros vencemos la resistencia, parece que tienen caminos moleculares diferentes y que está muy bueno aprovechar los dos. Por ende, vamos a intentar, que lo voy a hablar enseguida, controlar el movimiento en ambas fases para promover el máximo crecimiento muscular y que estas vías de señalización molecular diferentes se puedan activar o se puedan expresar en su máxima capacidad. Quizás los entrenamientos isométricos tengan un lugar, pero el entrenamiento isométrico podría tener un lugar si estamos realizando una fase de, por ejemplo, un trabajo excéntrico al máximo, frenar un segundo cuando hemos llegado al máximo y volver hacia arriba, o frenar un segundo en el máximo pico de contracción, pero no solamente hacer un ejercicio sosteniendo unas mancuernas y haciendo sin hacer movimiento, porque posiblemente nos perdamos de todas esas características que tiene el trabajar en un rango de movimiento completo. La acumulación de metabolitos es otro de los factores, otra de las características otro estimulante que tiene el crecimiento muscular. Acuérdense que cada contracción muscular es una reacción química y eso, cada contracción muscular, cuando nosotros realizamos un movimiento, empieza a acumular un producto. Y ese producto, por lo general, calcio, fosfato inorgánico, lactato y un montón de productos que se generan cada vez que hacemos una contracción muscular, por lo general son ácidos y producen esa sensación de quemazón, de ardor dentro de la fibra muscular, y es lo que ustedes experimentan cuando hacen una serie a 15, 20, 30 repeticiones, empiezan a sentir que esa fibra muscular está como en una condición de ardor, de acidez. Hay una relación muy interesante entre esa quemazón, esa relación de ardor o la acumulación de metabolitos y el crecimiento muscular. En el research ha sido probado muchas veces, específicamente en algunos entrenamientos que hacen oclusión. Básicamente lo que hacen es restringir el flujo sanguíneo y acumular mucha cantidad de metabolitos en la zona donde se está trabajando. Al no tener un intercambio de flujo sanguíneo, no se puede limpiar los metabolitos que se están generando y esa acumulación parece generar crecimiento muscular. Por ende, es una de las características que nuestros entrenamientos deberían tener. Si nosotros, como les dije al principio, queremos promover o maximizar el desarrollo muscular en un grupo, está muy bueno combinar diferentes rangos de repeticiones para poder promover las máximas ganancias y también ganar las ventajas de, por ejemplo, el rango alto de repeticiones, que es la acumulación de metabolitos y esa producción de crecimiento muscular. Por supuesto, no se va a comparar el rango alto de repeticiones con la tensión que se puede generar en el rango más pesado, pero tienen definitivamente su lugar en nuestro entrenamiento, específicamente para algunos ejercicios que son mucho más favorables para el rango de repeticiones más elevado, y dejar el rango más pesado para algunos ejercicios que son mucho más favorables para levantar más carga. Por lo general, lo que se dice en la investigación científica es que la acumulación de metabolitos tiene más bien un efecto aditivo, quizás no sea el primer promotor del crecimiento muscular, pero seguramente va a sumar al total, y si nosotros queremos maximizar las ganancias musculares es un efecto que no nos deberíamos perder. La hinchazón celular, más conocida como pump, cada vez que ustedes han realizado un ejercicio seguramente han experimentado esta sensación de congestión, de que la fibra muscular o el grupo muscular se ha congestionado después de que han entrenado, que han hecho algún entrenamiento bien duro. Tenemos muy buena investigación científica que ha vinculado o ha relacionado el pump con el crecimiento muscular. Cada vez que se les pregunta a nivel empírico a culturistas o a personas que entrenan en el gimnasio cómo evalúan sus entrenamientos, la mayoría rankea o realiza un rating del pump, y en base a eso también hemos llegado a la conclusión de que las personas que tienen
más pump en el gimnasio, por lo general son capaces de activar mejor sus fibras musculares. No es una relación perfecta, pero les diría que si ustedes van al gimnasio y quieren evaluar o analizar la efectividad de su entrenamiento, no es una mala idea rankear el pump y evaluar. Es algo que yo hago, por ejemplo, en las plantillas con mis clientes, preguntarles qué tan efectiva fue la sesión en base a su pump, y por lo general las personas que me responden que tienen un buen pump es porque han hecho una muy buena sesión, y si no tienen gran pump, lo mejor es quizá agregar series o mejorar la técnica de ejecución para que la fibra muscular logre un mejor estímulo. No siempre van a sentir pump o esa hinchazón en la fibra muscular que sienten que se han congestionado, pero es una muy buena idea salir del gimnasio y sentir que sus fibras musculares han trabajado y que sienten esa congestión después de haber entrenado. La conexión mente-músculo, muy, muy, muy importante. Esto se empezó a evaluar hace un tiempo. Cada vez que las personas se conectan con sus músculos, son capaces de activar mucho mejor sus fibras musculares, y no solamente activar, sino después se comprobó que también produce mayor crecimiento muscular, la conexión mente-músculo. En los entrenamientos pesados, cuando levantamos mucha carga, por ejemplo en sentadillas, lo que sentimos no es una gran conexión con nuestros músculos, pero sentimos que hay tensión, sentimos que los músculos están bajo tensión, y es una muy buena relación con la conexión mente-músculo. Cuando ya nos vamos a entrenamientos más livianos, 15, 20 repeticiones, lo que se empieza a sentir es esa quemazón, ese ardor, y es una muy buena relación de que estamos estimulando correctamente con el ejercicio las fibras musculares que estamos intentando que crezcan. Por ejemplo, si yo estoy haciendo tirones en polea y estoy sintiendo que mis tríceps están llegando a un grado de congestión elevado, o una quemazón o un ardor, es muy probable que esté realmente estimulando mis fibras musculares en los tríceps, y es un muy buen feedback, una muy buena devolución para seguir entrenando en esa carga o en ese rango de repetición. Un entrenamiento correcto o un muy buen entrenamiento debería contemplar que cada ejercicio que estamos realizando en la rutina de entrenamiento tenga una muy buena conexión mente-músculo. Eso es algo muy importante. Si ustedes están haciendo un ejercicio y no sienten buena conexión, quizás pueden modificar la técnica, hacer algunas modificaciones en su técnica para mejorar esa conexión mente-músculo, o simplemente cambiar el ejercicio. No hay un ejercicio mandatario que tengan que realizar. Traten de encontrar ese ejercicio que les produce la mejor conexión mente-músculo, y posiblemente esa mejor conexión mente-músculo les va a mejorar la acumulación de metabolitos, van a tener mejor ardor, mejor sensación de tensión en la fibra muscular, mejor pump y posiblemente mejor crecimiento muscular. Velocidad de movimiento, muy, muy interesante. Muchas personas van al gimnasio y hacen ejercicios demasiado rápidos, muy explosivos. ¿Por qué creo que esto es un error? Porque no le permite a las fibras musculares recibir la tensión. Como les dije al principio, los receptores tienen una capacidad de recibir tensión, de sensar la magnitud y la duración de esa tensión. Al parecer, no es tiempo suficiente como para promover el crecimiento muscular y activarle la maquinaria anabólica. Por ende, la velocidad a la que nosotros ejecutamos nuestras repeticiones en el gimnasio es muy importante. Hay, como les dije recién, básicamente dos fases: la fase excéntrica y la fase concéntrica, que es cuando nosotros vencemos la resistencia, y obviamente la transición entre ambas. El tiempo en el que demoramos básicamente cada una de esas fases no es tan relevante, siempre y cuando controlemos el movimiento. Muy importante tomarse unos 2-3 segundos para realizar o ejecutar cada una de estas fases, que tampoco es necesario que sea hiper mega lento, no es necesario hacer ese entrenamiento súper hiper mega lento, pero sí tener un control del movimiento durante toda la fase del ejercicio para que nuestras fibras puedan sensar esa tensión y traducirlo en una señal química, y finalmente en un proceso molecular que culmine en una adaptación de crecimiento muscular. Eviten los rebotes, esas sentadillas que son profundas y que rebotan, no son sumamente efectivas o no producen las mayores activaciones musculares, al igual que rebotar con la barra en el pecho cuando hacen press de banca plano. Traten de hacerlo controlado, de forma lenta, es mucho mejor incluso para la prevención de lesiones, es mucho más controlado. Incluso hay buenas investigaciones científicas demostrando que hacerlo de forma controlada y explorar el rango de movimiento hace que en el tiempo mejore el rango de movimiento que tiene una articulación. Por ende, ni siquiera es necesario hacer a veces sesiones específicas de estiramiento. Con simplemente trabajar en un rango completo de forma controlada, se mejora el rango o la amplitud de una articulación. Por ende, básicamente en la velocidad de movimiento, tener control es la variable más importante. Siempre estar en control de la carga. No permitan que la carga les maneje o les controle la velocidad del movimiento. Y por último,
El último concepto es el daño muscular. El daño muscular por lo general se expresa con el dolor que viene post-entreno o DOMS, por el dolor muscular de aparición tardía. No es una relación perfecta, no es que cada vez que tenemos daño vamos a tener dolor muscular, pero por lo general están muy bien vinculados. Ese dolor que viene post-entreno son las fibras musculares que están dañadas y todo el proceso inflamatorio que se produce después de que hemos dañado una estructura. Por lo general existe una relación de U invertida en el que nada de daño muscular, si ustedes van al gimnasio y no tienen nada de dolor después de haber entrenado, no disminuyeron el rendimiento, no sienten que esa fibra muscular se ha cargado, posiblemente no estén entrenando lo suficientemente duro. Y hay una relación creciente hasta cierto punto en el que van a poder incrementar la intensidad del entrenamiento y van a producir mayores ganancias musculares. Y después, por otro lado, si fueron al entrenamiento entrenaron demasiado duro, como les dije, no respetaron el RIR, la primera semana fueron al máximo, hicieron un montón de series, un montón de repeticiones, mucho estímulo para una fibra muscular y no pueden caminar, están con dolor muscular por una semana, posiblemente fue demasiado. Acuérdense que nuestros tejidos compiten por los recursos en cuanto a la recuperación y la adaptación. Si ustedes realizan demasiado daño muscular en una fibra muscular, esa fibra lo que hace es tomar todos los recursos posibles para recuperarse, volver a su situación de normalidad y no van a dejar recursos para producir la adaptación, en este caso el crecimiento muscular. Muy interesante para que ustedes tengan en cuenta, pueden volver a repetir esta charla o esta conversación, pero son básicamente los componentes, las características que debería tener una rutina para promover las mayores ganancias musculares. Si les parece un concepto muy avanzado, he dejado otros videos mucho más simples, mucho más sencillos en el canal. Escríbanme, déjenme sus preguntas, déjenme sus comentarios. Voy a seguir haciendo algunos de estos videos para que ustedes puedan tener mayor información y de esa forma también bajar herramientas más prácticas y mejorar su entrenamiento en el día a día y mejorar sus rutinas. Los veo en el próximo video.